consideraciones anatómicas. Para empezar, la próstata es un órgano retroperitoneal que se va a encontrar detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto, debajo de la vejiga y encima del esfínter, y su peso aproximado es de 20 a 25 gramos. En esta próstata, la mayoría de cánceres que va a ocasionar va a ser en la parte posterior. Y esto es importante porque como está justo con la pared anterior del recto, va a ser un área que se puede tocar y que va a estar bastante accesible, ¿no? Y para que mediante el tacto rectal podamos sentir de repente alguna induración y detectar el cáncer de manera oportuna. Otra consideración importante va a ser la vesícula seminal, que se van a encontrar por encima y por detrás de la próstata, y van a ser también una importante localización del tumor, porque el tumor va a crecer y va a llegar a invadir esta zona. Así que siempre en los estudios de imagen se tiene que ver si hay o no compromiso de la vesícula seminal, ¿no? Porque esto también nos va a dictaminar el pronóstico. Y por último, hay una fascia que se encuentra entre la próstata y el recto, que es la fascia retrovesical, y esta fascia también es importante porque es la que permite, ¿no?, que si hay un cáncer de próstata, esta no va a invadir al recto, sino este va a seguir creciendo de manera ascendente. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto al cáncer de próstata, este es el resultado de un acelerado crecimiento de células malignas en el tejido prostático. Actualmente, 1 de cada 7 hombres son diagnosticados con este tipo de cáncer en el transcurso de su vida, y en el año 2020 se diagnosticaron 8.700 casos de cáncer de próstata por año en el Perú, siendo las regiones con mayor cantidad de casos La Libertad, Arequipa, Cusco, Amazonas y Lima. En cuanto a la localización, el cáncer de próstata es predominantemente periférico en un 75%, es decir, en la zona posterior a la zona D, como observamos en la imagen, pero también hay un 15% que aparece en la zona de transición y un 10% en la zona central. Siguiente, por favor. Ya, respecto a su patogenia, esta es desconocida, pero lo que sí se conoce van a ser los factores de riesgo y los factores protectores para la aparición de este cáncer. El más importante de todos los factores de riesgo va a ser la edad, porque a mayor edad se ha visto que aumenta el riesgo relativo a este cáncer. También está predispuesta la raza afrodescendiente, los pacientes con antecedente familiar, sobre todo si es directo. Y en cuanto a la alimentación, pacientes que consuman muchas grasas, carnes rojas, vitamina D y calcio. Y los factores protectores vienen a ser el licopeno, el selenio, el omega 3 y la vitamina E. En cuanto a su histología, la mayoría de cáncer de próstata van a ser adenocarcinomas con un 95%, o sea que la mayoría provienen del epitelio glandular, el que depende, ¿no?, de las hormonas. Y bueno, se dice que este comienza cuando una de estas células del epitelio glandular va a salir una neoplasia prostática intraepitelial llamada PIN, que progresivamente va a ir creciendo y aumentando su atipia, o sea, su diferenciación, y va a hacerse cada vez más irregular. Pero esto va a ser en la mayoría de casos. Pero también va a haber un 5% de tumores heterogéneos que vienen del estroma, del tejido ectópico, pero van a ser mucho más raros y van a tener también una variedad mucho mayor. Ahora, también existe una característica importante de este cáncer y es que este es multifocal, ya que va a tener varias subpoblaciones de células y esto va a hacer que lo tengamos que aplicar en una escala para así agrupar algunas posibilidades, ¿no? Esta va a ser la escala de Gleason, que nos va a dar una aproximación pronóstica y ya más adelante va a ser detallado. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, esta la podemos dividir en manifestaciones según si son causadas por el tumor o por la metástasis. Si hablamos del tumor, la mayoría van a ser asintomáticos porque como no van a obstruir la uretra, entonces no van a generar ninguna interrupción del flujo de la orina y por lo tanto no va a haber ninguna repercusión en la vida del paciente. Pero cuando el tumor va a avanzar y va a obstruir la uretra, aquí sí nos va a generar síntomas obstructivos como el síndrome prostático, que va a estar integrado por un retraso en el inicio de la micción, alargamiento del vaciado, disminución en el calibre y también en la fuerza del chorro. Y bueno, también se puede presentar hematuria. Respecto a las metástasis, es habitual que el tumor se vaya hacia los huesos, entonces esto nos puede generar dolor óseo o también una compresión medular, porque los huesos que más se afectan van a ser los de la columna vertebral. Puede también haber mieloptisis, o sea, infiltración de la médula ósea. También pueden comprometer las líneas sanguíneas y esto va a generar coagulopatías. También puede haber edemas de miembros inferiores,
porque cuando se van a afectar los ganglios de la pelvis, estos se van a extender más. Entonces, a veces van a alcanzar un tamaño suficiente para que bloqueen el sistema linfático, que va a generar un edema, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral, y esto por la obstrucción linfática. Ya, ahora en cuanto al diagnóstico, la primera exploración que se hace antes de pedir cualquier examen va a ser el tacto rectal, y este es fundamental ya que nos ayuda a sentir si es que hay alguna irregularidad en la superficie de la próstata. Y bueno, por ejemplo, si ya es un cáncer avanzado, este se va a sentir como una consistencia pétrea, ¿no? Como una piedra, y, y esto ya nos alarmaría. Entonces después de eso ya podríamos pedir el resto de exámenes. Entonces, el tacto rectal nos va a determinar el tamaño, la forma y la consistencia de la próstata. Siguiente, por favor. Ya los parámetros a valorar van a ser el tamaño, la consistencia, el surco y los bordes, la superficie, la temperatura y la sensibilidad. Por ejemplo, en el caso de la próstata normal, este va a tener un tamaño de 20 centímetros cúbicos aproximadamente, y en el caso del cáncer de próstata, este puede estar normal o aumentado. Respecto a la consistencia, lo normal es que tenga una consistencia elástica, pero en el caso del cáncer se va a encontrar pétrea. En los surcos y bordes, lo normal es que estén presentes y irregulares, pero en el cáncer pueden estar normales o alterados. La superficie normal es lisa, pero en el cáncer de próstata este va a estar normal o irregular. La temperatura en ambos se va a encontrar normal, y también la sensibilidad en ambos va a ser indolora. Y en cuanto a la metodología, lo primero que se tiene que hacer es darle una explicación de la prueba al paciente. También es importante su consentimiento. Esta se debe efectuar con delicadeza. Es importante también el empleo de guantes, de preferencia 3, porque se van a colocar doble guante en la mano examinadora. Y también una buena lubricación, ¿no?, del dedo índice con un lubricante urológico. La vejiga tiene que estar vacía, y la posición del paciente, que por lo general es de cúbito supino. Siguiente, por favor. Continuando con la parte del antígeno prostático específico, vamos a ver que este es una proteína producida por las células normales, así como por células malignas de la glándula prostática. Y este se va a medir mediante la concentración de este antígeno o PSA en la sangre del paciente. Entonces, su valor normal va a ser de 1 a 2.5 nanogramos por cada mililitro, y vamos a comenzar a evaluar si el valor es significativo cuando este está redondeando ya los 4 nanogramos por mililitro, valor intermedio de 4 a 10 nanogramos por mililitro, y un valor ya de mucha significancia y diagnóstico de cáncer, y que nos haría hacer una biopsia, sería una mayor a 10 nanogramos por cada mililitro. Pero puede aumentar en varias situaciones, hasta en afecciones benignas no cancerosas, como es en el caso de la hiperplasia prostática benigna o en el caso de una infección urinaria, entre otras, ¿no? Y además, tiene intervalos de PSA, es decir, que según la edad va a ir aumentando fisiológicamente este PSA. En pacientes de 40 a 49 va a ser de 0 a 2.5, de 50 a 59 va a ser de 0 a 3.5, y en pacientes mucho mayores de 70 a 79 va a ser de 0 a 6.5. Es que este valor en un paciente de 70 a 75, de 79 años va a ser más normal que un paciente de 40 a 49 años, de que sería, digamos, un signo de alarma, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos los tipos de antígeno de PSA, que es primero el PSA libre, que más que todo va a ser la prueba de porcentaje, en donde la proporción de la cantidad de PSA va a ser la que circula libre en comparación al total de nivel del PSA. Entonces, en los pacientes que tengan un PSA libre, va a ser menor en los hombres que tienen cáncer de próstata, a diferencia de los hombres que no la tienen. Luego está el PSA complejo, que mide directamente la cantidad de la PSA que está adherida a proteínas. Y además de este antígeno prostático total, el valor normal va a ser de 0 a 4, y el libre va a ser mayor a 10, ¿no? Luego tenemos el pronóstico, que como mi compañera ya les mencionó, va a estar dado por la escala de Gleason, que nos va a dar la diferenciación de las células a nivel de la glándula prostática a nivel histológico. Como vimos aquí, el grado 1 o nivel 1, vamos a ver todavía células que son típicas, regulares, y mientras vamos avanzando hacia estadios, hacia escala 5, por ejemplo, las células ya se encuentran mucho más atípicas,
mucho más irregulares, mucho más indiferenciadas, ¿no? Entonces, la escala de Gleason tiene tres, se divide en tres, las que suman dos, porque esas se suman de acuerdo a la escala en la que nos encontremos. De 1 al 6 es leve, de 6 es un pronóstico moderado, y mayor a 7 ya sería un pronóstico severo. Posteriormente está lo que vendría a ser el estadiaje, que lo dividimos según la estadificación de NM, T que define el tumor, N a los ganglios y M si produce o no este tumor metástasis. Entonces vamos a ver la T1, que es inaparente, que es, digamos, diagnóstico por accidente, y la T1C, que se da por la biopsia porque tuvimos un PSA alto, ¿no? Aquí vemos el estadio 1, redondeando más o menos al 5% de afectación. El T2 es un tumor ya confinado. El T2A cuando está en un solo lóbulo, pero afecta el menos del 50%. T2B, el mismo lóbulo, que afecta más del 50%, y el T2C, que afecta ambos lóbulos prostáticos. El T3 ya sería extracapsular, el T3A, que es un transcapsular, y el T3B, que invade ya las vesículas seminales, las cuales vemos aquí en el estadio 3, además de afectación de la próstata como tal. Y el T4 es un invasor, ya que invade otros órganos adyacentes, más que todos los cuales se encuentran en la pelvis masculina. El N, que no se puede aislar en cuanto a los ganglios, el N0, que sí se puede aislar pero no se identifican, y el N1, que sí se aíslan y sí se identifican. Y el M0, que define metástasis, que no define metástasis, y el M1, que sí define metástasis. La más frecuente es el M1B, que hace metástasis hacia las regiones óseas. Por eso mi compañera les comentó, ¿no?, que habían síntomas óseos, que generalmente son a nivel de la columna, y el M1C, que haría referencia a otra metástasis, a otros órganos. Luego tenemos la clasificación por grupos de riesgo de la Nación Cancer Comprehensive Network, que nos dice riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, es decir, el riesgo a padecer el cáncer, ¿no?, o a tener un peor pronóstico. Y esto nos da según el estadio de la escala TNM, según la escala Gleason, ya según el nivel de PSA que tengamos. Riesgo bajo serían T1 y T2A, con escala Gleason menor a 6, es decir, que todavía hay una cierta diferenciación, pero tenemos algunas células irregulares, y que el PSA está menor a 10. Un riesgo medio, tenemos un T2B hasta T2C, con escala Gleason de 7, ya pronóstico moderado, y un PSA de 10 a 20, es decir, un PSA intermedio. Y riesgo alto ya tendríamos un T3A, con Gleason de 8 a 10, con pronóstico ya severo y un PSA por encima de los 20. Y cáncer localmente avanzado ya sería Gleason más de 10, PSA más de 20, pero con un estadiaje de T3B y T4. Y lo más probable es que aquí ya haya un cierto nivel de metástasis. En cuanto a la ecografía transrectal, aquí, por ejemplo, es de mucha ayuda, ya que nos puede evidenciar o complementar al diagnóstico, ¿no? Ya que aquí, por ejemplo, podemos ver un corte transversal de la próstata bien delimitada del cáncer, y es útil, como dije, para complementar diagnóstico del cáncer. Y la biopsia eh, puede darse en dos indicaciones, más que todo cuando ya hemos descartado otras patologías, cuando tenemos una elevación del PSA o PSA persistente, o hay una proliferación microacinar atípica, ¿no? Y además aquí otro examen, cuando ya hay metástasis, podría ser una radiografía para evaluar si hay metástasis a la región ósea, ¿no?, de la columna, que podría servir también. Entonces, ya terminando el diagnóstico del cáncer, vamos a hacer principalmente por el PSA. Si este no sale normal, tenemos que descartar primero la hiperplasia prostática, infección urinaria, manipulación previa de la próstata y una biopsia reciente. Y tenemos que volver a repetir el PSA. Si en este caso no sale normal, tendríamos que pasar a hacer seguimiento. Principalmente en pacientes mayores a 35 o 40 años, podríamos hacerle un seguimiento anual. Luego está, si en caso sea anormal otra vez la PSA, tendríamos una biopsia prostática, y si esta sale positiva para cáncer, ya tendríamos que sospechar compromiso extraprostático, y tendríamos que darle una estadiación o una estadificación. Si en caso está presente, si en caso está ausente, tendríamos que ya comenzar tratamiento de acuerdo a la localidad del tumor. Si en caso la biopsia es negativa, tendríamos que hacerle un PSA trimestral, seguimiento,
Y en caso de esta sea algo anormal, tendríamos que hacerle otra biopsia. Si es anormal, tendríamos que hacerle un estadiaje o en otro caso dar tratamiento al tumor como tal. Y en caso salga normal, seguimiento, lo más recomendable es anual si es mayor a 35 o 40 años en los pacientes y además si tienen factor de riesgo, con mucha más razón. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que esto se va a poder dividir en un tratamiento paliativo y un tratamiento curativo. El tratamiento paliativo ya se va a realizar en estadios más avanzados, según la clasificación que mi compañero anteriormente lo explicó. En ello se va a poder utilizar la terapia hormonal, la quimioterapia y la terapia biológica, posteriormente se va a estar explicando, y también el tratamiento curativo, que generalmente se va a tratar de un tratamiento quirúrgico a través de una prostatectomía radical, el cual se va a realizar en pacientes jóvenes o en aquellos que tengan un bajo riesgo, y la radioterapia, que se va a poder utilizar en ambos, que uno como complemento y el otro también. Y bueno, vamos a ver que esta se va a dividir entre un tratamiento de un cáncer localizado y un tratamiento de un cáncer localmente avanzado. Generalmente el cáncer localizado se va a tratar en estadios avanzados que va a consistir en T1, T2 y cuando no haya invasión de ganglios ni existe una metástasis, que por lo general se va a tratar en una cirugía radical, una radioterapia y también una observación. Y en el localmente avanzado va a consistir ya en aquellos estadios avanzados T3, T4, incluso cuando ya existe una invasión de los ganglios linfáticos y también ya haya una metástasis. En este también se va a realizar una radioterapia, una terapia hormonal e incluso la quimioterapia. Siguiente, por favor. Según como mi compañero anteriormente lo estaba explicando en el cuadrito de acuerdo a la clasificación del NCCN, se lo ha dividido en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Esto de acuerdo a la PSA y también a los puntajes de Gleason que anteriormente se explicó. Vamos a ver que en el riesgo bajo, el cual se encuentra con un PSA inferior a 10, con un puntaje de Gleason inferior a 7, este se va a tratar con una prostatectomía radical, una radioterapia, que este se va a dividir en dos tipos de pacientes, el cual uno sea con una obstrucción en el que se va a poder realizar o se va a tratar con una resección transureteral de próstata, o de aquellos pacientes que no presentan obstrucción, que se va a tratar con una braquiterapia, y que también se va a realizar la vigilancia activa, generalmente para poder prevenir la progresión de la enfermedad. Dentro de los pacientes con riesgo intermedio que se encuentran con un PSA de 10 a 20 o con un puntaje de Gleason de 7, generalmente se va a tratar en aquellos que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años y se va a recomendar realizar una prostatectomía radical o también una radioterapia. Y dentro del riesgo alto, que es ya un PSA mayor a 20 con un Gleason mayor a 7, se va también en aquellos pacientes con una expectativa mayor a 10 años de vida, se va a recomendar la prostatectomía radical, la radioterapia o ambos. Y dentro del localmente avanzado vamos a encontrar a niveles muy altos de la PSA e incluso en niveles indetectables, los cuales tengan también un puntaje mayor de Gleason y se encuentren ya en niveles de T3, T4, con una ya invasión de los ganglios linfáticos y de una realización de metástasis. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento de cáncer localmente avanzado que les acabo de explicar, generalmente se va a tratar con una radioterapia de externo, una terapia hormonal de larga duración y en algunos casos también se va a poder realizar la radioterapia, el cual se va a poder combinar con una braquiterapia, para aumentar la dosis de radiación al tumor primario, y también la prostatectomía radical combinada con una disección extendida de los ganglios linfáticos. Esto puede ser una opción para aquellos pacientes que tengan un riesgo súper mayor y también en personas que son jóvenes. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la terapia hormonal vamos a ver que esta generalmente se va a tratar de una terapia supresora de andrógenos, el cual tiene como objetivo reducir los niveles de andrógenos, que van a ser especialmente la testosterona y la dihidrotestosterona en el cuerpo, el cual se va a tratar de evitar que estas hormonas estimulen el crecimiento de las células cancerosas de la próstata.
Este generalmente se va a utilizar si el cáncer se ha propagado demasiado lejos o también para hacer, o sea, no se va a poder ser, no va a ser curado con una cirugía o con la terapia de radiación. También si va a existir una recidiva después del tratamiento con cirugía o radioterapia, o si este va a estar asociado a una radioterapia, o si existe un riesgo elevado de recidiva, o que el cáncer regrese posterior al tratamiento, y también antes de la radiación para poder reducir el tamaño del cáncer y este tratamiento sea más eficaz. Dentro de esto vamos a poder encontrar el bloqueo androgénico, que este se va a tratar de una castración química, generalmente por la orquiotomía bilateral, el cual en sí va a hacer que a pesar que se trata de un procedimiento quirúrgico, va a ayudar al extirpar los testículos. Esto va a provocar que evite que se deje de crecer o se encoja el tumor. Siguiente, por favor. Dentro también vamos a encontrar a los agonistas de la hormona luteinizante, que dentro de ellos se va a encontrar la leoprilida, que se va a dar de 7.5 miligramos intramuscular cada mes, la goserelin, que se va a tratar con 3.6 miligramos subcutáneo cada 4 semanas, y la victorelina, que es 375 miligramos intramuscular cada 4 semanas. Estos agonistas de la hormona liberadora van a ser medicamentos los cuales van a reducir la cantidad de testosterona producida por los testículos. También vamos asociadas a esta, también vamos a encontrar los antagonistas de la hormona luteinizante, los cuales va a ser el acetato de Negarellis, el cual se va a dar la dosis de 240 miligramos subcutáneo, que va a ser una dosis carga, y la dosis de mantenimiento va a ser 80 miligramos mensual. Va a reducir los niveles de testosterona más rápido que los agonistas, y no va a causar una exacerbación. Y bueno, cabe mencionar que los agonistas de la hormona luteinizante en algunos pacientes causan una exacerbación, o sea, en vez de reducir, comienzan a aumentar, y por ello es que los antagonistas actúan de forma más eficaz a estos. Y bueno, también vamos a tener a los antiandrogénicos no esteroideos, que van a ser la flutamida de 250 miligramos vía oral 3 veces al día, de una forma continua, y la vicaflutamida de 50 miligramos vía oral diario, y también los antiandrógenos esteroideos, que se va a tratar con la ciproterona, 300 miligramos vía oral por día. Estos van a ser medicamentos los cuales van a evitar que los andrógenos provoquen el crecimiento tumoral. Y vamos a ver que estos generalmente no se van a usar solos, y estos se pueden ser combinados, por ejemplo, con la orquitectomía o con los agonistas de la hormona luteinizante como terapia de primera línea, y esto va buscándose un bloqueo combinado añadido a estos andrógenos. Y por último, los estrógenos, que actualmente ya no se usan mucho porque tiene varios efectos secundarios, el cual se trata del dietilestirbestrol de 1 a 3 miligramos vía oral al día. Siguiente, por favor. Vamos a tener a la radioterapia, la cual generalmente se va a utilizar. Se va a utilizar rayos de alta energía o partículas para que se puedan destruir las células cancerosas, y esta va a depender de la etapa de cáncer. Se va a utilizar como tratamiento inicial cuando se va a encontrar únicamente la glándula prostática y no tenga un riesgo bajo. También se va a utilizar como tratamiento inicial junto con la terapia hormonal para cánceres que han crecido fuera de la próstata o a tejidos adyacentes, o si el cáncer no se extirpó por completo y esta regresa en el área de la próstata posterior a la cirugía, y también si es un cáncer avanzado, para así poder ayudar a mantener el control de y prevenir los síntomas y también aliviar los mismos. Dentro de ellos vamos a tener a la radioterapia de rayo externo, a la braquiterapia, a los radiofármacos y los inyectables con radioactividad. Y la radioterapia de rayo externo va a ser una radiación que se va a dirigir a la glándula prostática desde una máquina que se encuentra fuera del cuerpo.
Y bueno, esto se va a usar para tratar de curar los cánceres más tempranos y para ayudar a tratar los síntomas. Y la braquioterapia, esta generalmente se va a conocer como una implantación de partículas o radioterapia intersticial, y la cual va a utilizar pequeñas partículas radioactivas, cada una de ellas de un tamaño aproximado de un grano de arroz, y estas se van a colocar directamente a la próstata. Bueno, esta se va a poder utilizar en aquellos hombres con cáncer de próstata en etapas iniciales, en los cuales el crecimiento es relativamente lento o también tengan estén dentro del riesgo bajo, y también en aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo de que el cáncer de próstata pueda expandirse a tejidos adyacentes. Siguiente, por favor. También vamos a tener a la cirugía para el cáncer de próstata. Vamos a ver que esta va a ser una opción cuando el cáncer no se ha propagado hacia el exterior de la glándula prostática, ni, bueno, en sí no haya una metástasis, ni siquiera también hay una invasión de las glándulas linfáticas. Generalmente se va a realizar la prostatectomía radical, en la cual el cirujano va a extirpar toda la glándula prostática y una porción también del tejido que le rodea. Van a haber dos métodos. Generalmente el que se va a utilizar va a ser el retropúbico, el cual se va a hacer una corte en la pared abdominal, y también el de método perianal. Generalmente no se utiliza porque posteriormente conlleva varias complicaciones. Y bueno, también se van a extirpar los ganglios linfáticos cercanos, las vesículas seminales y el conducto deferente. Siguiente, por favor. Y por último vamos a tener a la quimioterapia, la cual va a utilizar medicamentos contra el cáncer, los cuales se van a inyectar en una vena que se administra por vía oral. Bueno, estos medicamentos van a pasar a través del torrente sanguíneo para así poder llegar a las células cancerosas en la mayor parte del cuerpo. Esta quimioterapia generalmente se le conoce como un tratamiento de segunda línea y se va a usar en algunas veces cuando el cáncer de próstata se ha propagado fuera de la glándula prostática y ya la terapia hormonal ya no va a ser eficaz. Dentro de los más conocidos vamos a tener al docetaxel, que comúnmente se va a conocer como Taxotere, el cabazitaxel, que se va a conocer como Gentana, la mitosantrona y el estramustina. Vamos a ver que esta quimioterapia generalmente va a estar, se va a tratar combinado con la prednisona. Bueno, el docetaxel se va a tener una dosis de 75 miligramos endovenoso cada 21 días, asociado a una predicción de 5 miligramos dosis bioral cada 12 horas, también al mismo tiempo, y se van a dar por 10 ciclos o de acuerdo al criterio del médico. También va a depender en cada paciente. Y la mitosantrona de 12 va a estar con una dosis de 12 miligramos endovenoso también cada 21 días, y la prednisona en la misma dosis de 5 miligramos vía oral cada 12 horas, y también esta se va a dar por 10 ciclos de acuerdo al criterio del médico. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Presenten el siguiente tema, por favor. Doctor y compañeros, buenas tardes. Para finalizar con las exposiciones, vamos a exponer el trasplante renal. Siguiente, por favor. Vamos a ver, vamos a desarrollar de acuerdo al índice siguiente. Ya. En cuanto a la introducción, el trasplante renal se define como un estándar de oro en el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica terminal, porque ha demostrado notorias ventajas en relación a otras terapias que son sustitutivas. La insuficiencia renal
crónica terminal es un problema actual de salud pública en todo el mundo y también en Perú. Vamos a ver las estadísticas. Y por ejemplo, vemos el primer cuadro que nos reporta la estadística de Perú y vamos a ver las diferencias de la prevalencia en pacientes en terapia de reemplazo renal desde el año 2014 al 2020. En la prevalencia de pacientes con terapia de reemplazo renal hay un incremento que se puede ver del año 2014 al 2020. Asimismo, también la hemodiálisis dio un salto importante por ejemplo, desde el año 2014, ¿no? Que fueron 363 a 485. Asimismo, el 2020 se reportó 492 por millón. En cuanto a la diálisis peritoneal, esta también es otra opción que es importante ya que se puede realizar en casa, pero aún falta trabajar en este aspecto, ¿no? Y el problema en el trasplante, bueno, no hay un incremento y es un tema que se tiene que reforzar por ejemplo, para el 2020 vemos que hay un claro descenso y esto se debe a la pandemia, ¿no? Desde, por ejemplo, de pacientes que han sido trasplantados, que fueron en el año 2014 113, en el 2018 subió a 139 y para el 2020 ya sabemos por el contexto de la pandemia que ha habido un descenso. Y por otro aspecto, también la mortalidad es muy importante. El trasplante, bueno, en estos tipos de pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una alta mortalidad porque se ha visto que en un estudio de México se ha visto la tasa de mortalidad que puede llegar hasta más de 8,000 por año en estos pacientes con insuficiencia renal crónica sin que hayan recibido un trasplante, ¿no? Y esto generalmente se debe a la asociación con las patologías cardiovasculares, porque tienen muchos factores de riesgo para desencadenar en un infarto. También se ve en la imagen inferior, en el gráfico, si a un paciente con insuficiencia renal crónica no lo trasplantas, si lo tienes en lista de espera, su incidencia de infarto va a aumentar directamente proporcional al tiempo. Entonces vamos a ver que si el paciente va a llegar a realizarse el trasplante, este va a disminuir progresivamente. Por eso es que es importante realizar el trasplante en estos tipos de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, como ya lo había mencionado, es el tratamiento quirúrgico de elección en el que se implanta un riñón sano obtenido de un donante vivo o un donante fallecido a un paciente con enfermedad renal crónica terminal. También se va a evaluar lo que es, básicamente con esto, lo que se quiere es restituir de forma integral las funciones de riñón. También hay una menor mortalidad y morbilidad de la diálisis, como ya lo hemos visto, y hay una mejora de la calidad. Según un artículo de México, también mencionaba de que mejoraba el nivel del sueño, su alimentación, por eso era recomendado hacer el trasplante. Y obviamente es un menor coste, ¿no? Porque la diálisis genera más gasto. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la compatibilidad de inmunosupresión, vamos a ver que
El complejo mayor de histocompatibilidad, que es el clúster, va a contener 200 genes, que estos van a estar localizados en el brazo corto del cromosoma 6, que van a estar codificados en serie de proteínas que se van a expresar en la membrana celular. Y estas moléculas de glucoproteínas, que son la HLA, son responsables del reconocimiento del injerto por el receptor. Entonces, además de ser la principal barrera de protección del huésped contra patógenos, estos antígenos, que es el HLA, tienen una polimorfosis y se van a subdividir en dos clases, que es la clase 1 y la clase 2. Básicamente la clase 1 se expresa en todas las células nucleadas y la clase 2 en células endoteliales, en tejido inflamatorio, células presentadoras de antígeno, como son las dendríticas, los monocitos, macrófagos y linfocitos B. Para que funcione esto, tiene que existir una compatibilidad entre los grupos sanguíneos y el HLA del donador y el receptor. De lo contrario, el injerto no se va a aceptar no va a aceptar a la formación de los anticuerpos y va a haber un rechazo celular, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la compatibilidad e inmunosupresión, seguimos, los receptores se van a presentan tasas de anticuerpos del anti-HLA que van a estar elevados, y esto va a tener una mayor dificultad para encontrar un donante compatible y mayor riesgo de rechazo también. Inicialmente se va a realizar un estudio de compatibilidad o pruebas cruzadas virtual, que esto va a permitir la evaluación inmunológica inicial. También van a ser comparados para los antígenos HLA del donante vivo. Y se recomienda realizar antes una prueba cruzada de linfocitos T y B y suero del receptor. Si los anticuerpos anti-HLA son donantes específicos, estos debería valorarse la desensibilización o la inclusión en programas de donación cruzada a criterio del grupo de trasplante. Ahora, en cuanto a la inmunosupresión, vamos a ver que la inmunosupresión inducida por el trasplante renal del donante vivo se va a basar básicamente en dos fármacos, que es el basilizumab y la timoglobulina, que estos van a ser según los receptores, sean ya de bajo o de alto riesgo inmunológico. Asimismo, la inmunosupresión de mantenimiento se va a basar en una triple terapia en los pacientes con alto riesgo inmunológico, que posteriormente les va a explicar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, según los tipos, va a haber dos, de acuerdo a la compatibilidad y de acuerdo a los donantes. De acuerdo a la compatibilidad entre especies, los trasplantes pueden ser de tres tipos, que primero es el allotrasplante. Este es un trasplante entre individuos de la misma especie. Y el autotrasplante es el trasplante con órganos provenientes del mismo paciente. Y el xenotrasplante se refiere al trasplante entre individuos de diferentes especies. Asimismo, el otro tipo, de acuerdo al donador, vamos a encontrar dos, que es el trasplante renal de donante vivo y el de donante fallecido. El de donante vivo suele ser de un familiar del paciente. Este va a presentar numerosas ventajas y el procedimiento se puede llevar a cabo en pacientes en prediálisis. Ahora, en cuanto al donante fallecido, este va a ser de diferentes tipos. Puede ser un paciente fallecido por una muerte encefálica o una muerte de parada cardíaca. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las indicaciones, en la mayoría de las enfermedades que van a evolucionar a una insuficiencia renal crónica terminal, va a ser las principales causas
van a ser las glomerulopatías crónicas, la nefropatía diabética, las nefroangioesclerosis y otras que son menos frecuentes, como la pielonefritis crónica, las nefropatías hereditarias, también las nefropatías metabólicas y distintas a las que son distintas, ¿no? a la diabetes mellitus. También la uropatía obstructiva y la nefropatía tóxica. Y esta, entre otras, no son otras causas, pero estas son las más importantes. Pero básicamente las indicaciones para realizar el trasplante es que se requiera que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica terminal, es decir, que va a estar en un estadio avanzado, como ya sabemos, estadio 5, es decir, que el funcionamiento del riñón va a ser menor del 20%. También se tiene que evaluar la función cardíaca porque sabemos que esta es una cirugía bien complicada. Y bueno, en cuanto a la edad, es relativo porque antes habían bibliografías que mencionaban que era menor a 50, menor a 60 años, pero actualmente ya no es una limitante. Asimismo, para la sensibilidad inmunológica también es relativo. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, en acá vamos a ver que van a haber dos factores más importantes a la hora de aceptar a los pacientes con inclusión dentro de lo que es la lista de espera de trasplante renal. Estos son la edad y las enfermedades asociadas, es decir, las comorbilidades, fundamentalmente cardiovascular, hepática, pulmonar o del sistema nervioso central. En acá vamos a tener contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas está el cáncer reciente o metastásico, una infección activa aguda o crónica, alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía, a una expectativa de vida menor a 2 años, una enfermedad psiquiátrica grave, crónica y no controlable. Y dentro de las contraindicaciones relativas está una edad mayor a 75 años, cáncer previo no controlado, una malformación grave del tracto urinario, que el paciente sea drogadicto o alcohólico, que haya incumplido la terapia reiteradamente, que tenga una nefropatía activa clínica o serológica, riesgo de recurrencia grave, que presente hepatitis B, comorbilidad severa extrarrenal, una coagulopatía severa, retraso mental severo o una infección del VIH complicada. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las fases del trasplante renal, vamos a tener 3 fases: antes del trasplante, durante el trasplante y después del trasplante. Con lo que respecta antes del trasplante, en acá se tiene que cumplir una serie de requisitos para el trasplante y tiene que haber una actitud tanto del receptor y del donante. Con lo que respecta a la evaluación del receptor, en acá se tiene que buscar que haya una ausencia de enfermedades infecciosas en actividad, ausencia de focos potencialmente sépticos, una vía urinaria normal o corregida, inactividad de enfermedades sistémicas que comprometan la función renal, ausencia de úlcera péptica en actividad, ausencia de cardiopatía o hepatopatía avanzada, ausencia de psicopatías graves y que tenga una edad ideal entre 15 a 45 años y el límite sea 65 años. En acá vamos a ver que la selección del receptor va a evaluar diferentes aspectos, ¿no? Como es el tracto genitourinario. En acá se tiene que hacer una historia clínica completa, un examen general de orina y urocultivo, ultrasonido renal bilateral. Se tiene que evaluar, ¿no?, el antígeno prostático específico, cistograma, cistoscopía, estudios urodinámicos. Asimismo, se tiene que evaluar el sistema cardiovascular, pidiendo una radiografía posterior anterior del tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, una angiografía coronaria, un ultrasonido doble. También se evalúa el sistema gastrointestinal mediante una endoscopía o un ultrasonido abdominal, colonoscopía y valoración de hemorroides también se tiene que hacer. Y también se evalúan, ¿no?, los focos infecciosos, como es el citomegalovirus, virus Epstein-Barr, varicela zoster, herpes simple, el VIH, hepatitis B y C, tuberculosis, toxoplasmosis. Y también se hace una valoración psicológica. Siguiente, por favor. También en acá, siguiente, vamos a ver lo que es la valoración socioeconómica, valoración nutricional y bueno, en el caso de que presente una enfermedad neoplástica también se tiene que buscar cuál de ellos ha sido, ¿no? Si ha tenido cáncer de mama, linfoma, cáncer de colon, mieloma múltiple, o si ha habido una enfermedad cerebrovascular o enfermedad isquémica cardíaca, también se tiene que indagar. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a la evaluación pretrasplante en el donante vivo, en acá se evalúa la historia clínica, un examen físico exhaustivo,
un screening familiar, los estudios complementarios como es una orina completa, urocultivo, laboratorio de rutina, radiografía de tórax, EKG, serología para virus de herpes simple, VIH, hepatitis, de Epstein-Barr, de toxoplasmosis y Chagas, y también, bueno, se tiene que hacer, ¿no?, lo que es una ecografía renovesical, un urograma excretor, y también acá se tiene que hacer una evaluación psiquiátrica y también se tiene que buscar, ¿no?, el grupo ABO y RH. Asimismo, se tiene que hacer un cross-match entre el donador y el receptor y un cultivo mixto de los linfocitos. Siguiente, por favor. En acá podemos ver un cuadro que es la evaluación, ¿no?, de los pacientes candidatos a trasplante renal. En acá está mucho más ordenado, los que se piden obligatoriamente, los opcionales. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a las pruebas inmunológicas, esto se hace tanto para el donador vivo o cadavérico. En acá se necesita una evaluación inmunológica completa, es decir, un estudio o mapeo del sistema inmune y de la compatibilidad entre el donador y el receptor. En acá vamos a ver a los niveles de histocompatibilidad, como los gemelos monocigotos que tienen un antígeno leucocitario humano idéntico, padres, hermanos, otros parientes con halotipos idénticos, parientes con 0 halotipos, vivos no relacionados y, bueno, el donador cadavérico. Y también se hacen los estudios de histocompatibilidad, como la compatibilidad del grupo mayor ABO, una prueba cruzada linfocitaria por citometría de flujo, determinación de antígeno leucocitario humano y subtipos, la comprobación de anticuerpos de donador específico y también el PRA. Siguiente, por favor. Se tiene que hacer la selección del donante y del receptor. Con la que respecta a la selección del donador, en acá la evaluación de los donantes tiene por finalidad conocer a la perfección el estado clínico del paciente potencialmente donador, a fin de determinar si va a haber alguna condición clínica que va a contraindicarnos la donación. En acá vamos a ver criterios absolutos de exclusión y criterios extendidos de selección del donador. Dentro de los criterios absolutos de exclusión tenemos al VIH o grupo de riesgo, sepsis o infección diseminada no controlada, que haya habido un fracaso multiorgánico, una enfermedad tumoral maligna con capacidad metastásica, que el paciente haya sido tratado, ¿no?, con hormonas derivadas de la pituitaria del cadáver, que tenga una insuficiencia renal crónica, es decir, un daño estructural. Y dentro de los criterios extendidos de selección tenemos a pacientes mayores de 60 años, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad vascular cerebral, pacientes con creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro y menor a 2 miligramos por decilitro, y una evaluación por el defensor del donador. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la selección del receptor, todos los pacientes portadores de una insuficiencia renal terminal pueden ser elegibles para recibir el trasplante renal, pero deben de reunir, ¿no?, una serie de condiciones que ya les había mencionado. A estos se agregan como una arteriopatía avanzada, alcoholismo, drogadicción o diabetes. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos que haya tenido una neoplasia activa de corta esperanza de vida, una enfermedad crónica que también tenga una corta esperanza de vida menor a 1 año, que tenga el consumo de drogas o alcohol, una insuficiencia orgánica severa sin posibilidad de corrección o una psicosis no controlada. Y dentro de las relativas, que tenga una infección activa, una enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica severa, enfermedad cerebrovascular, una hepatitis, una úlcera péptica activa, que no esté adherido al tratamiento o que tenga una infección por VIH, que no cumpla, ¿no?, con los criterios básicos como es la carga viral e inmunidad. Siguiente, por favor. Continuando con la siguiente fase, tenemos durante el trasplante, acá vamos a ver a las técnicas quirúrgicas. Primero a la técnica quirúrgica del donador. Si el donador, acá vamos a tener 2 casos, si el donador está fallecido o vivo. Si el donador es fallecido, es decir, que presente una muerte encefálica, en acá lo que se hace es que se tiene que procurar que esta técnica, hay de 2 tipos. Uno que es la procuración multiversal, que se saca a la vez el hígado, páncreas, riñones y corazón, o específico, ¿no?, de procuración renal. En cualquiera de estos 2 casos se debe realizar una disección de los grandes vasos abdominales para colocar cánulas para la administración de soluciones de preservación de la aorta y la vena porta, y para el drenaje venoso de la vena cava. Una vez canulado y habiendo disecado los pedículos vasculares, depende esto a la técnica, sea la clásica rápida o ultra rápida, se tiene que hacer un pinzamiento aórtico, un enfriamiento de la cavidad con hielo y la extracción de los órganos a procurar, y después estos van a ser separados y preparados a la cirugía de banco. En el caso de que se trate de un donador vivo, en acá una vez que se estudie tanto al donador vivo y habiendo seleccionado el riñón que se va a obtener,
Se prefiere el riñón izquierdo, ¿no? Ya que la vena renal tiene una mayor longitud. Esto se va a proceder a realizar mediante la ureteronefrectomía, la cual puede ser de dos tipos. Siguiente, por favor, que es la nefrectomía abierta convencional. Esta se realiza mediante una lobotomía de aproximadamente de 10 a 12 centímetros. En la actualidad no va a ser necesario, ¿no?, realizar una resección costal. Una vez abordado el espacio retroperitoneal, se incide en la fascia de Gerota y se examina la superficie del riñón para descartar si hay algún tipo de hallazgo, ¿no?, que puede contraindicar la donación. Se completa la movilización del riñón y se diseca y se secciona el urétero y se abordan lo que son los vasos renales. Primero es la vena renal, ligando los afluentes, y luego es la arteria renal, teniendo cuidado, ¿no?, con las variantes anatómicas. Una vez disecados los vasos renales, se efectúa la ligadura y la sección de la arteria renal, dando inicio de ese modo al tiempo de isquemia caliente. Después, la vena renal se extrae el riñón del campo operatorio y se coloca en la mesa donde se va a realizar, ¿no?, la perfusión, lavado y la cirugía en banco correspondiente. Con lo que respecta a la nefrectomía laparoscópica, esta puede ser de modalidad asistida por la mano o solo laparoscópica. Esta se ha convertido en el estándar de oro para la nefrectomía del donador. Y en acá se siguen casi los mismos pasos para lo que es la nefrectomía abierta, con la diferencia que la sección del urétero se realiza previo a la ligadura y corte de los vasos renales. Esto ha demostrado ser una técnica segura y que una vez librada la curva del aprendizaje va a ofrecer unos mejores resultados, ¿no?, que la técnica abierta, como es los beneficios de menor dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria y un menor tiempo de recuperación del paciente donador. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a la técnica quirúrgica del receptor, en acá vamos a ver que el receptor se coloca sobre la mesa de operaciones en posición supina. El cirujano se va a ubicar al lado que se plantea realizar el implante, respetando las reglas de implantar el injerto del donador en el lado contralateral del receptor para que los vasos coincidan de manera más anatómica. La anestesia va a ser general y debe hacerse una adecuada monitorización con catéter venoso central, de preferencia yugular, y una monitorización arterial. En el caso tiene que colocar una sonda urinaria de 2 a 3 días para la irrigación con solución salina y amicacina, aunque también puede emplearse lo que es bacitramicina o neomicina polimicina, dejando antes de iniciar la operación entre 250 a 270 ml de la misma solución dentro de la vejiga, ¿no?, para poder facilitar la anastomosis ureterovesical. En acá es necesario emplear antibióticos antes de incidir la piel, y también se considera la administración de los inmunosupresores inductores. Siguiente, por favor. En acá van a haber muchas incisiones. La más empleada es la de Gibson, el plano de Hockey o la S itálica, ya que esto ofrece una excelente exposición de los vasos ilíacos y de la vejiga, y en caso de requerirse puede ser extendida para el control de la aorta y la vena cava inferior. Las incisiones para medias no se recomienda porque ofrecen una menor exposición y requieren una disección para control vascular. Una vez hecho el abordaje mediante esta incisión, se profundiza en los planos hasta abordar el espacio retroperitoneal, desplazando el peritoneo en sentido medial. Y en acá se tiene que identificar el cordón espermático o ligamento redondo, disecándolo, retrayéndolo medialmente de manera gentil. Y los vasos epigásticos superficiales se deben reconocer para la ligadura y sección, excepto cuando se deban preservar, ¿no?, para anastomosar con una arteria polar del injerto. En acá se tiene que tener mucho cuidado, especialmente con los vasos linfáticos, para poder disminuir el riesgo de linfoceli con el nervio genitofemoral. Siguiente, por favor. La anastomosis vascular se realiza en la arteria y vena ilíaca, en particular en el donante vivo, ¿no?, pues los vasos van a ser más cortos y se debe de emplear pinzas vasculares para el control proximal y distal. Primero se hace la anastomosis de la vena renal terminolateral de la vena ilíaca externa mediante la venotomía con una tijera de Potts. Se va a irrigar con una solución salina polinizada en el interior de la vena y se van a colocar, ¿no?, dos postes caudal y cefálico en los vértices de la vena con una estructura de monofilamento no absorbible 6,0 de polipropileno, y se van a poner dos postes laterales para la triangulación del mismo, ¿no?, para poder de esa manera facilitar la anastomosis. Y se hace una sutura continua para completar lo que es la anastomosis. Siguiente, por favor. La misma técnica se va a emplear para la anastomosis de la arteria renal a la arteria ilíaca externa. El injerto se va a posicionar en la fosa ilíaca, teniendo cuidado evitar que los vasos queden acodados, ¿no? La ureterocistectomía es la manera para poder restablecer la continuidad entre el urétero donador y la vejiga del receptor. En acá se puede efectuar mediante la técnica extravesical o de Litz-Gregor,
o intravesical, y esto va a depender de la preferencia del cirujano o experiencia del centro, ¿no? Pero en general es recomendable si se trata de injertos del donador cadavérico. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar ahora acerca de la tercera fase del trasplante renal, que viene a ser después de la cirugía, ¿no? En la cual el tratamiento inmunosupresor debe ser necesario mientras dure la función del injerto, y más que todo el objetivo de esto va a ser de prevenir y controlar la respuesta inmune del receptor contra el órgano trasplantado, y de esta manera incrementar la supervivencia del injerto y del paciente, y de esta manera también mejorar la calidad de vida. En otras palabras, se podría decir que el uso de los fármacos inmunosupresores deben ser pues usados de manera inmediata después de que el paciente salga de la cirugía, y de esta manera evitar una de las principales complicaciones, ¿no?, que viene a ser el rechazo al trasplante. Entonces vamos a ver diferentes terapias en las cuales se van a utilizarse, por ejemplo, en el caso de la terapia de inducción, en la cual generalmente esta debe ser potente, debe ser intensa para poder prevenir otras complicaciones, ¿no? Entonces, entre estas, por ejemplo, tenemos los fármacos como el basiliximab y la timoglobulina. Y dentro de la terapia de mantenimiento tenemos que es la que le sigue a la terapia de inducción, en la cual va a tener un objetivo de conseguir a largo plazo que haya una buena función del injerto, que haya una máxima supervivencia y la calidad de vida del receptor. Entonces, en esto vamos a tener 4 grupos de fármacos, los cuales son los anticalcineurínicos, como el tacrolimus y la ciclosporina, los antiproliferativos, como la azatioprina, el micofenolato de mofetilo, el micofenolato sódico. Dentro de los inhibidores del blanco de rapamicina, el sirolimus y el everolimus, y bueno, finalmente los esteroides, ¿no? Entonces, por otra parte, dentro de las complicaciones tenemos que puede haber complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, una de las principales, como anteriormente les había mencionado, viene a ser el rechazo. Y bueno, este rechazo se puede clasificarse en hiperagudo, en acelerado, en agudo y en crónico. El hiperagudo, que generalmente va a ocurrir, puede ocurrir durante la cirugía, o en otras bibliografías indica que ocurre en las primeras 48 horas después de la vascularización del injerto. Entonces esto prácticamente obligaría a que se tenga que extirpar, ¿no?, el trasplante. Y bueno, en este caso va a haber trombosis intravascular, y bueno, en el caso del rechazo acelerado es muy parecido al rechazo hiperagudo, ¿no? Pero va a aparecer en la primera semana post-trasplante, y de igual manera obliga a retirar o a realizar una trasplantectomía, ¿no? En el caso del rechazo agudo, que ya también se va a presentarse antes de que se cumpla el primer mes de que se haya realizado la cirugía. Y en un rechazo crónico, pasado el mes, ya se empieza a presentar se podría decir, signos del rechazo, ¿no?, del trasplante. Y bueno, entre otras complicaciones tempranas tenemos las complicaciones quirúrgicas, y dentro de estas vamos a tener complicaciones vasculares y urológicas. Entre las complicaciones vasculares, No se te escucha. ¿se me escucha ahora, doctor? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, ¿no?, dentro de las complicaciones quirúrgicas vamos a tener complicaciones vasculares y complicaciones urológicas. Entre las complicaciones vasculares tenemos, por ejemplo, las obstrucciones arteriales agudas, trombosis venosas, hemorragias posoperatorias, e incluso pueden aparecer linfoceles.
Y a nivel de las complicaciones urológicas se pueden presentar las fístulas urinarias, obstrucción ureteral e incluso el reflujo vesíco-ureteral. A nivel de las complicaciones médicas vamos a ver principalmente la necrosis tubular aguda e infecciones como por ejemplo heridas o infecciones a nivel pulmonar. Puede haber infecciones por citomegalovirus y infecciones urinarias, septicemias en piel, mucosas. Y bueno, como les indicaban, como en el caso del rechazo, que en caso de que se presenten estas complicaciones, lo principal se debe hacer la transplantectomía, ¿no? Que va a estar indicada en esos casos donde haya presencia de un injerto que comprometa o ponga en peligro la vida del paciente. Ahora, dentro de las complicaciones tardías, vamos a ver también a nivel quirúrgica, vasculares y urológicas. Y en el caso de las vasculares se puede presentar estenosis arterial y en las urológicas obstrucción uretral y el reflujo vesicoureteral. A nivel de las complicaciones tardías médicas, ahí se puede presentar infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o un accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, eritrocitosis, la infección por citomegalovirus o glomerulopatías, infección, incluso el cáncer, ¿no? Entonces, para esto, acá es donde podríamos considerar la terapia no inmunosupresora, la cual mayormente se tendría que basar o hacer un seguimiento a largo plazo del trasplante renal en base a los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, el estilo de vida, en el cual se le debe animar al paciente a cambiar o llevar un estilo de vida saludable a través de realizar ejercicios de forma regular o peso. También se debe hacer un control de la proteinuria, evaluar constantemente la función renal y de esta manera poder evitar, ¿no? otras, eh, otras complicaciones, ¿no? También, por ejemplo, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, la cual viene a ser o la cual aumenta el riesgo de que se pueda perder ese injerto y se tiene que valorar siempre las ventajas, las desventajas, ver en qué casos usar los IECAS, los ARAS2, los beta bloqueantes, por ejemplo, también el control de la diabetes, que esta se asocia bastante a una mayor morbimortalidad en los pacientes que presentan o que tienen un trasplante renal, ¿no? La insuficiencia renal crónica, y en el caso, bueno, del cáncer se tiene que tener una vigilancia periódica para poder detectar a tiempo cualquier otro tipo de cáncer, principalmente los que son de piel, de tipo carcinoma, de células escamosas, o puede ser de células basales, los linfomas. En el caso de las infecciones, pues es necesario utilizar antibióticos de profilaxis rutinaria y que sea siempre antes del trasplante renal y después, ¿no? Que sea por un tiempo de 3 a 6 meses, usando el trimetoprim y el sulfametoxazol. Y en el caso de, por ejemplo, anteriormente les estaba mencionando que se utilizaban los corticosteroides. Con estos se debe tener cuidado porque puede presentar el paciente los problemas óseos, ¿no? Como la osteoporosis, así, porque estos van a inducir a la osteopenia y a la pérdida de la masa ósea, generalmente a nivel de la columna. Entonces esto puede generar fracturas en los pacientes, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta respecto al cáncer de próstata? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, muchachos. Si no hay preguntas, en todo caso, para mí ha sido un gusto poderlos tenerlos como su docente. Me alegra mucho de que tengan esas ganas de leer, de esas ganas de querer aprender un poco más cada día. En todo caso, voy a coordinar con vuestra representante del aula para quedar la fecha y hora del examen final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien.
Un gusto, muchachos. Para mí ha sido todo un gusto poderlos tenerlos como... Sí, hasta Cuídense mucho entonces, muchachos. Nos vemos el día del examen, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias por todo. Buenas tardes. Cuídense, muchachos. Cuídense. Un gusto.